Vaya, la asistencia la voy a pasar en algún momento en la sesión, así para que, digamos, si les paso asistencia ahorita, no se vayan después y me dejen hablando ahí solo. Bien, ahí estamos. Bueno, se había hablado en la última sesión acerca de lo que es la regla de la potencia para la derivada, ¿no? Y mediante un desarrollo algebraico con algunas herramientas un poquito más avanzadas, se llegaba a la demostración de que, en efecto, cuando nosotros tenemos una potencia, la derivada de esta sería equivalente a tener el exponente multiplicado por la misma potencia disminuida en 1, el exponente. Y se había mostrado lo que era la parte de los ejemplos que aparecen por acá. También se había trabajado de una forma aparte la derivada de la función identidad f de x y habíamos llegado a este mismo resultado y aquí lo pueden apreciar ustedes cuando se aplica lo que es la propiedad. Bueno, entonces en este momento vamos a la parte, por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos una función racional en el cual solo aparece, digamos, la variable en este caso está elevado a la 10, pero podría aparecer algún número multiplicando a la variable, ¿no? Entonces, por propiedades de las potencias, esa función la podemos escribir como una potencia con exponente negativo y luego podemos aplicar la propiedad de las potencias, así como está en el ejemplo que se muestra aquí, ¿no? Entonces, siempre que vamos a utilizar las reglas, hay que ver de qué manera nos podemos reescribir la función para ver de qué forma podemos aplicar las propiedades. Vale. Entonces, otra manera es describir o reestructurar la función. En este caso tenemos una función que es la raíz cuadrada, tiene una raíz, pero por propiedades de las potencias se sabe que la raíz la podemos expresar como una potencia con un exponente fraccionario y volvemos a aplicar la propiedad. Es decir, la propiedad, si queremos la derivada de la raíz cuadrada, eso es equivalente a tener la derivada de la variable elevada a la 1/2 y por propiedad de las potencias, el 1/2 baja de ser exponente, se convierte en el coeficiente y al exponente se le resta 1. Y entonces nos quedaría la derivada de la siguiente forma. Por ahí. Luego, ¿qué sucede si nosotros tenemos una expresión como la que está en el literal B? Bueno, si nosotros observamos, tenemos x por la raíz cuadrada de x, pero podemos transformar esa expresión y podemos tener x multiplicado por x a la 1/2. Y si trabajamos las propiedades de las potencias, se llega a que la función es x a la 3/2 en la parte del denominador, pero como está en el denominador, entonces para transformarlo en una función de potencia, lo transformamos con la propiedad de que el exponente se vuelve negativo. Ahora bien, ahora que el exponente se vuelve negativo, aplicamos la derivada a la función. Eso es aplicarle la derivada a la expresión. Y nuevamente, el exponente se vuelve coeficiente y al exponente se le resta 1. Y entonces llegamos a la expresión de menos 3/2 de x elevado a la menos 5/2. ¿Alguien tiene dudas con respecto a eso? Yo tengo una duda. Diga. ¿Qué da menos 3/2 en la Freddy, creo que está parte? hablando en este momento, no sé. Sí, soy yo. Ok, diga. ¿Por qué se convierte en menos 3/2 si multiplica x por x elevada a la 1/2? Vale, ok. La propiedad la voy a escribir ahí y ya tal vez con esa idea ya más o menos lo realizo. Lo que se aplica en esa parte es la propiedad de las potencias.
Ok. Así lo veo. Vaya, esa es la propiedad que se utiliza. No sé si ya con eso le queda un poquito más claro. La propiedad de las potencias que dice que cuando tenemos la misma base con diferentes exponentes, entonces se coloca la misma base y los exponentes se suman. Porque la operación es una multiplicación. Sí, sí, ya quedó claro. Ok. Entonces ahora vamos con la siguiente regla, que sería la regla de una constante multiplicando la función. Entonces, la regla lo que nos dice es idéntica a la del límite, ¿no? Si nosotros tenemos una constante multiplicando a la función, la propiedad lo que nos dice es que la constante sale de la operación, en este caso sale de la derivada, y solo derivamos a la muy función. O sea, no es para cometer el error de que derivan el cociente, como es una constante, esto es cero y entonces el producto es cero. No, la constante sale del operador derivada y luego solo derivamos la muy función. Entonces en el ejemplo se observa, ¿no? Ahora tenemos una función, es x elevada al cubo multiplicada por 5. Entonces identificamos que la constante es el número 5 y está multiplicando a la función que es x al cubo. Según la regla, cuando nosotros aplicamos la derivada a la función g, eso es equivalente a sacar la constante de la derivada y derivar la muy expresión. Ahora, para derivar la expresión, aplicamos las potencias, ¿no? El exponente pasa a ser coeficiente y al exponente se le resta 1 y tenemos ya la derivada. Entonces, ahora para esta función se observa, 13x dividido entre 5, entonces alguien puede decir, es una función cociente. No, en realidad lo que hay que hacer es agarrar la parte numérica y observar que esa parte numérica en realidad es el coeficiente de la función. Y entonces aplicamos la derivada de la función. Como esta es la parte numérica, es la constante, sale de la derivada y solo nos queda la derivada de la muy función. Pero ya habíamos dicho que la derivada de x es un valor y ese valor es 1. ¿Sí? Entonces, en esta parte nos quedaría así, ¿no? Ya se había visto que la derivada de x es 1. Y entonces, para llevar la ilustración aquí, sustituimos el valor de la derivada de x en esta parte y ya solo multiplicamos. Y entonces la derivada sería esta constante. Vale. Luego, el siguiente ejemplo muestra una función en la cual está elevada a una potencia, pero dentro, internamente, hay una cantidad multiplicando a un número, perdón, multiplicando a la variable. Entonces, lo que se hace es aplicar las propiedades de las potencias. Entonces, lo que se desarrolla es como la operación que está interna es un producto, se le aplica el exponente al primer factor y el exponente al segundo factor, teniendo así la expresión 64x al cubo. Ahora, este 64x al cubo ya es más fácil derivarlo, porque al aplicar la propiedad, resulta que 64 es la constante y sale de la derivada y luego solo nos queda la derivada de una potencia. Entonces, al aplicar la derivada de una potencia, el exponente pasa como coeficiente y al exponente se le resta 1, volviéndose 2. Y finalmente tenemos lo que es la parte en sí resumida de la derivada. Así que, no sé si alguien tiene alguna consulta.
Bueno, como no hay consultas, asumo de que entonces se comprende, ¿no? Vale. Entonces, vamos a proceder a lo siguiente. Estamos viendo algunos ejemplos, sí, Jennifer, y en efecto, en estos momentos, como ya veo que nadie tiene dudas, estoy colocando un ejercicio en el Lightroom y vamos a escoger a alguien dedocráticamente para que nos ayude a determinar el valor de la derivada. Así que no sé quién sería la persona interesada en ayudarnos ahí, por favor. ¿Quién nos colabora? Bueno, ahí está como el ejercicio que vamos a hacer. Un ejercicio tranquilito. Entonces, vamos a ver. Como nadie me contestó, asumo que todo, ¿verdad? Todos los que se están saliendo en este momento es para que no les pregunte. Ajá. Vale. Vamos a ver. Para no perder tanto el tiempo. Osorio, ¿nos quiere colaborar ahí? ¿Cómo más o menos resolveríamos eso? Si puede activar el micrófono, por favor. Catherine. Vaya, entonces supongo que no. Daisy, ¿nos quiere colaborar por ahí, por favor? Si puede activar el micrófono. Ok, vaya. Entonces, active el micrófono, Daisy, por favor. Y vamos a irlo armando. La idea es que sí se comprenda y la idea también es que si algo no se ha comprendido, que lo hagan saber, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Entonces, voy a ir trabajando así. Voy a dar una teoría y luego les pongo un ejercicio acá y ya, para ver. Esa es la idea, Jennifer. ¿Nos quiere ayudar usted? Yo tengo una idea cómo se puede resolver, aunque Ok, no sé si... ok. Ya lo metieron en Photomat. Démosle. Vamos a ver. Ajá. ¿Cuáles serían los pasos? No. Va, primero creo que se aplica la propiedad de que la raíz al cubo se pasa Ajá. con el exponente de la x cuadrado. Se queda multiplicando 3 paréntesis, no me equivoco, 12, Muy bien. 12x a la 2 tercios. ¿Así? No, Ok. pensaba que abajo del 12x, no sé. No, en realidad es así.
En Ah, realidad, bueno. si tenemos una raíz con un índice n y tenemos una expresión adentro que tiene un índice m, la regla de radicación o de potencia es igual. Lo que nos dice es que al exponente m lo vamos a dividir entre el exponente n. Ahora, esta expresión que tenemos dentro, aunque acá veamos un exponente, pero este exponente cuadrado no afecta a los dos. Entonces no le podemos decir que el 2 lo vamos a dividir entre la n. No, no se puede, porque el 2 solo está afectando a la x. Entonces indicamos que toda esta expresión está elevada al exponente 1. Y por eso el Ah, exponente, que es el m1, lo dividimos entre 3. Ahora seguimos trabajando, gracias que esa era, ¿verdad? Empezar, por lo menos, tener la idea. El 12 lo escribimos a la 1/3 y el x cuadrado también lo elevamos a la 1/3. ¿Qué propiedad estamos utilizando ahí? La propiedad que se utiliza es que si yo tengo una multiplicación y la estoy elevando a un exponente, eso es equivalente a tener el primer factor a la n multiplicado por el segundo factor a la n. ¿Se comprende? Ok, ya le vamos a dar espacio, Merino. Digo que en el otro ejemplo. Vale. ¿Se comprende cómo se van utilizando las propiedades? Primero empecemos por ahí. Y la otra cosa es que sí se les recomienda es que si vamos a estar trabajando con potencias, que dominen las propiedades de las potencias. Es decir, hay que ir a repasar aquello de séptimo, octavo grado de las potencias y pues tenerlo ahí a la mano y presente a la hora del examen. Porque si ustedes me sacan de un solo la respuesta sin hacer proceso, pues obviamente va a estar malo, ¿vale? Porque obviamente o lo metieron en un programa o, no sé, alguien le dio copia o solo sacarse la respuesta de la manga de la camisa no se puede. Vaya. ¿Hay dudas hasta el momento de lo que se ha hecho o todo está claro? Los leo ahí en el chat. Eh, Vamos a tener ahí, Lilian, la grabación por cualquier cosa, pero ajá, la idea es que estamos aplicando lo que es la última propiedad que estaba en el material, en el cual si un número está multiplicando a la función, cuando derivamos, el número sale de la derivada y pues solo derivamos la muy función. Pero con los ejemplos que están en el material se ve que a veces antes de aplicar la derivada hay que transformar lo que es la función para poder aplicar las reglas de una forma que en realidad se observe dónde se está aplicando la propiedad y no tendernos a confundir. Bye. Ok, buena Merino, pero ya vamos a ver. eh, bueno, en primer lugar, tenemos el 3 y 12 a la 1/3 no lo podemos simplificar, entonces simple y sencillamente escribimos la raíz cúbica de 12. Pero esto sí lo podemos escribir de otra forma, eso lo podemos escribir como x elevado a la, a esta propiedad nos dice 2/3. Y la propiedad que podemos observar es esta, ¿no? Es a la n elevado a la m es equivalente a tener a elevado a la n multiplicado por m. Entonces, cuando multiplicamos 2 por 1/3, multiplicamos numerador, numerador y denominador, denominador, y ahí tenemos el 2/3. Esto solo nos ha servido para redefinir nuestra función.
¿qué es lo que podemos observar de la función? Primero, que aquí tenemos una parte numérica, que eso es la constante, y luego tenemos la función, la parte algebraica. Entonces, el paso 2 sería encontrar la derivada, ¿no? O sea, encontrar la derivada de mi función. Esto es equivalente a tener la derivada con respecto a mi variable x de toda mi expresión. Ahora, resulta que vamos a aplicar la propiedad. La propiedad lo que dice es, hay que sacar la constante. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Si la constante no estuviera multiplicando, entonces no podríamos sacarla de la derivada. Y recuerden eso. Vale. Y luego, eso, como se está multiplicando, se multiplica por la derivada de la función que nos quedó, que sería x elevada a la 2/3. Ahora bien, ya tenemos la expresión. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Ahora vamos a aplicar la propiedad de las potencias, porque lo que tenemos es una potencia. Entonces nos queda y aquí aplicar la propiedad sería el 2/3 se vuelve el coeficiente, a la x, al exponente, se le resta 1. Bueno, ya aplicamos entonces, ahí aplicamos la propiedad de la derivada. Ahora solo deberíamos de hacer esta operación. Y entonces tendríamos lo siguiente. A la menos 1/3 al hacer la operación. Entonces, como se están multiplicando, el 3 se está multiplicando y el 3 aquí está dividiendo, se pueden cancelar. Y finalmente obtenemos una expresión. Dejamos la parte entera primero, que es un 2. Ese 2 está multiplicándose con la raíz cúbica de 12. Y eso se está multiplicando con x elevada a la menos 1/3. Entonces, hasta acá podemos nosotros concluir que esa es la expresión para nuestra derivada. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Vale. Si no hay consultas, asumo que se comprende. Entonces seguimos. Vale. Ahora vamos con la propiedad de la suma o diferencia en el caso de funciones. Si nosotros tenemos una suma de funciones o una resta de funciones, al querer derivar una expresión de ese tipo, ¿qué es lo que se obtiene? De igual manera que en los límites, si nosotros estamos derivando una suma, lo que vamos a obtener como resultado es la derivada de cada una de las funciones y luego sumarlas o restarlas, depende de la operación que se esté haciendo. Entonces,
tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo lo que muestra es una suma de una función que es suma de otras funciones. Primero observamos una función que está elevada a la potencia 5 y luego vemos la función raíz cuadrada. Entonces, son dos funciones distintas y aplicamos la propiedad. La derivada de mi función f es equivalente a la derivada de esta suma. Pero por la propiedad, eso sería la derivada de la primera función más la derivada de la segunda. Ahora bien, para obtener la derivada de la raíz cuadrada, escribimos la raíz cuadrada de otra forma. Y también, como aquí hay un número multiplicando a la función, sacamos a la constante y dejamos la derivada de la función. Ya en el siguiente paso solo aplicamos la regla de las potencias. El 5 que está como exponente pasa como coeficiente y a 5 se le quita 1. De igual forma, el 1 medio que está como exponente pasa como coeficiente y al exponente 1 medio se le resta 1. Cuando multiplicamos 3 por 5 nos da 15 y al restar 5 menos 1 nos dio 4. Y de igual forma, aquí cuando restamos 1 medio menos 1 nos da menos 1 medio. Entonces esta sería la derivada aplicando la regla. Ahora bien, vamos a aplicar la regla para este ejemplo. Así que les voy a dar 3 o 4 minutos, trabajen ese ejemplo que se muestra y me avisa quién ya lo realizó, ¿verdad? Tengo que mover un poquito más. Creo que ahí se ve bien. Sí. Vale. Quien lo termine me avisa en el chat, por favor. No, en este momento no hemos llegado hasta ahí, pero sí vamos a llegar a la del producto y la del cociente. Esperamos. Depende de hasta dónde avancemos ahora, ¿verdad?
Yo lo terminé y me quedó 1, 1z al cubo menos 5 medios de z a la menos un medio. ¿Cómo fue? Lo que escribió ahí en el chat. No, yo no lo he escrito. Perdón, pero es que Cristian escribió algo. ¿Quién está hablando? Permítame. Ah, Freddy, ya vi, ya es que estaba en el chat. Vaya, lo que está en el chat creo que está correcto. Ahora quisiéramos que Cristian nos compartiera y nos iluminara, ¿verdad? Así que voy a dejar de compartir para que Cristian nos ilumine ahí. Espérenme, voy a entrar del teléfono. Ya lo Ok. comparto. Se ve. Maestro, Espere que no lo mueva tanto para ver si. Puros códigos veo, o sea, no se distingue la verdad. le voy a explicar. Vaya, vamos a ver. Primero se tuvo que convertir el z a la primera función, para poder sacar la derivada. Y me dio un cuarto z a la cuarta menos Ah, 5z menos un tercio. Porque al tener el 5 sobre z un tercio, se entiende que es una. O sea, hay una propiedad que lo convierte, o sea, se sube el de z a un tercio, pero con exponente negativo, y al tener el 5 se queda multiplicando z menos un tercio. muy bien. Entonces eso, a sacarle la derivada, te da que un cuarto z a la cuarta, baja el 4 y te queda 4 entre 4, que es 1. Y al Muy restarle bien. 1 a la cuarta te da 3, entonces te queda z3 al cubo. En el otro se baja el menos un tercio multiplicando 5. Y lo que pasa es que al multiplicar el 5 por el menos un tercio, te da menos 5 tercios. Y al Muy bien. restarle un menos un tercio a menos 1, te da menos 4 tercios. Entonces, como la Excelente. Muy bien. respuesta te da menos 5 tercios, ahí ya la función te da un menos, y menos por menos más. Entonces, la respuesta es Excelente. z al cubo más 5 tercios z menos 4 tercios, a la menos 4 Vale. tercios. Muy bien, excelente. Así, exactamente como lo explicó, aunque no lo vea, lo estoy entendiendo. Que va paso por paso explicando los signos, explicando cuándo baja, cómo se resta, cuánto da. Así que muy bien, así está bien. Bueno, Ok, gracias, Cristian. Vale, entonces, vale. Si puede, Cristian, tal vez lo puede subir ahí a la parte de consultas para que vean el proceso, ¿verdad? vaya, lo voy Ok, a subir. ok. Vale, vamos a ver. Vamos entonces con el material y seguimos. Vamos con, bueno, el ejemplo ahí está. Ya está resuelto. Por aquí. Y Cristian ha explicado bien las propiedades, que son las propiedades que se muestran acá. Se sacan los que son los coeficientes, luego se bajan los exponentes y luego se hacen las operaciones necesarias, porque Cristian hizo un paso más aquí que era necesario, observar el por qué aquí daba 1 y por qué aquí daba positivo y 5 tercios, y ya. Bye. Entonces viene la lista de los ejercicios, y aquí es donde viene lo interesante, ¿no?
Vaya, vamos a seleccionar uno, voy a seleccionar uno y así voy a seleccionar a uno de ustedes y empezamos a practicar. Vaya, la primera persona que vi, al nomás entramos aquí, es a Kevin. Sí, Kevin. Kevin no ha hablado. Kevin Gabriel, ¿puede activar el micrófono, por favor? Vaya. Vaya, entonces vamos a ver el problema 22. Vamos a desarrollar el problema 22. Voy a escribirlo en el iDrew y usted me dice qué pasos son los que debería de seguir. Está bien. Ok. No hay consultas en esta semana para subirlo. No hay- Las consultas están donde dice consultas cómputo 1, derivadas, algo así. Ahí van a ser todas las consultas de eso, sí. Vale, Gracias. Ok. Vaya, Kevin. Ahorita lo voy a compartir y usted me va a ir diciendo qué propiedades son las que vamos a ir utilizando. Vale, Bueno. ya estamos ahí. Démosle. Vale. Ajá. Después de esto, ¿qué seguiría? Vamos a obtener la derivada por ambos lados. ¿A qué se refiere con eso? Como así, como tipo los límites, los vamos a separar. Ok. Entonces, esa propiedad es la propiedad de como acá tenemos una suma, entonces vamos a aplicarle la derivada a cada término. Vale, entonces le aplicamos la derivada al primer término, le aplicamos la derivada al segundo término, y como aquí hay un signo suma, entonces la operación entre estas dos derivadas va a ser una suma. Vale. Entonces estamos aplicando la propiedad de la suma y lo vamos a escribir acá y así lo quiero en el parcial. Ok. Okay. Luego, ¿cuál A eso sería lo también se otro? le conoce como propiedad de la diferencia. Ajá, también, propiedad de la suma o diferencia. Vale. Ok. Siguiente paso. ¿Qué propiedad vamos a ocupar? Vamos, no se calcula la derivada, que sería el menos 8x a la 4. Sí, pero no, hay una propiedad antes de aplicar la derivada. Esta parte que está acá es una constante. Entonces, hay una propiedad que nos dice que la constante sale de la derivada y solo nos queda la derivada de la parte algebraica, que sería Entonces quedaría la variable a la 4. todavía, porque no hemos derivado. ¿Entienden? Sí. Ok. Y lo otro solo se escribe. Esa Vaya, le entonces, quedaría, vaya, entonces, en la parte del 8 no le quedarían como menos 8 multiplicado con el
4x a la 3. Algo así, exacto, pero eso es en el siguiente paso, porque aquí Oh, estamos indicando que es la propiedad de constante multiplicada por la función. eso sería nada más como separar para poder explicar la derivada. Exactamente. Ok. O sea, lo apartamos para luego aplicar la siguiente propiedad. Ahora vamos a aplicar una propiedad aquí. ¿Cuál propiedad sería? Lo que estaba mencionando. ¿Qué propiedad vamos a aplicar aquí? ¿Se puede lo de la diferencia? No, porque no hay diferencia, sino que lo que hay es una potencia. Oh, Entonces, vamos a aplicar la de la potencia. Entonces sería lo que usted me estaba diciendo. El 4 pasa x, como coeficiente y a la x a la x, 3. ajá, x a la 3 que sale de la operación de restarle 1. Ahí hemos aplicado una propiedad que es la propiedad de las potencias. Y si ustedes van observando, eh, voy colocando el nombre de la propiedad a la par para indicar que en efecto estoy entendiendo qué propiedades son las que se van aplicando. En la del logaritmo natural se aplica, creo que es la regla 2 que nos dijo que la constante sería cero de una derivada. Muy bien, a eso vamos. Entonces acá 8 por 4, 32, negativo, x a la 3 más Se 0. Y resta el ahora hay exponente. que, ajá, ya resté el exponente. Ahora sí debo de colocar, ya que puse un 0, qué propiedad se utilizó. Y eso es propiedad de la constante. Constante. Y esta propiedad de la constante es diferente a la propiedad de la constante multiplicada por una función. Son dos propiedades diferentes. Entonces ya finalmente ya nos queda que la derivada es exactamente esto, ¿no? Bye. Ahí estamos. Gracias, Kevin. Voy a Bueno, mostrar el desarrollo y la justificación ahí a la par. Bye. Ahí se los dejo. Así de bonito espero que ustedes me escriban en el parcial, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? Bueno, ustedes escriben más bonito, ¿va? Pero ajá, ¿hay alguna duda? No es que el logaritmo de 2 sea cero, sino que la derivada del logaritmo de 2 es cero, Lilian, porque el logaritmo de 2 es un número. Si usted coloca el logaritmo de 2 en la calculadora, le va a dar un numerito, pero usted en la calculadora no puede colocar x a la cuarta, eso no se puede, la calculadora no es un número. Entonces, cuando nosotros derivamos un número, la derivada de un número es cero, porque la regla nos dice la derivada de una constante es cero. Vale, si no hay dudas, continuamos.
Vale, entonces vamos a escoger uno más. Y vamos a ver qué procede. Entonces, vamos a ver. El 28. Ok, a quién se lo asignamos, Kevin? Ya que usted estuvo ahí y nos ayudó, usted diga a quién se lo asignamos. Eh, Tal vez a Brittany. A la Brittany, ok. Brittany, active el micrófono, por favor. A petición del Kevin. Buenas. Ok, No es buenas, mi ahí momento de estamos. brillar hoy, Lick. ¿Cómo? No es mi momento de brillar hoy. No se han No, no hay alineado las problema. piezas. Aquí la vamos a hacer brillar, no se preocupe. Ya escribo en Estoy el iDrew y encendiendo. ya. Bueno, Sí, no, pero ya haciéndolo le va a entender. Yo sé que sí. Usted diga que sí puede, aunque no pueda, usted diga que sí. sí Empecemos puedo, pues. creyendo, empecemos creyendo que sí podemos, aunque no Bueno, podamos. Ujú. F igual a una fracción. Vamos a ver, 5x a la cuarta menos 6. Menos 6 sobre 2. Vale, ya le voy a compartir el iDrew y empezamos. Usted me dice qué pasos son los que considera que se deben de hacer y si no, yo le doy una pista y seguimos. Y ya le están bueno. mandando la copia ahí por el grupo de WhatsApp, pero sigámosle. Ahí estamos, ahí está. No, estaba reclamándole a Kevin. Ok. No mejor piense aquí y ahí le reclama después de la clase. Vaya. Vaya, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer? Aplicar la propiedad. No, a ver. Sí, la propiedad de similar a de los límites, como la división. Muy bien, pero fíjese que no hemos visto todavía la propiedad de la división para la derivada, porque la propiedad de la división para la derivada es algo especial. Ah, Así que vamos a pensar, la derivada de una división no es que vamos a dividirlo de arriba, perdón, no vamos a derivarlo de arriba y derivarlo de abajo, no. Aquí no se aplica eso, sino que es entonces la otra de la cosa. diferencia sería trabajar Pero con el numerador primero. ese es el detalle, que como no podemos solo derivar una parte, sino que hay que derivar todo, la idea que le puedo dar a Brittany es que reescribamos la función. O sea, escribirla de otra forma y no así como está, porque así está muy fea. Entonces, antes de que digamos, esta derivada, ¿por qué no pensamos en cómo podemos reescribir esto? Vaya, por ejemplo, si usted observa aquí, estas dos cantidades las podemos escribir como una sola fracción, ¿verdad? Sí. Vale. Perdón, ahí estamos, sigamos. Entonces, y como esto es una fracción, esta parte que tenemos acá va a quedar multiplicando. ¿Está claro? Sí. Vale. Ahora, en vez de tener como una sola fracción eso, podemos observar que hay un número multiplicando a la función. Sí, es una constante. Entonces ahora sí podemos aplicar la propiedad, ¿verdad? Si se pasa Vale, el número fuera, es como al otro lado. permítanme. Primero hay que reescribir la función aquí también. Entonces esto Ok. sería la derivada de 5 medios multiplicado por x a la cuarta menos 6. Vale, hoy sí. Aquí no hemos aplicado ninguna propiedad, entonces no hay problema. Pero en este otro paso sí vamos a aplicar una propiedad. Vale, ¿cómo quedaría? Quedaría 5 medios Ujú, de la derivada ujú. de x al cuadrado menos 6. No Muy sé si se bien. pone en paréntesis. Sí, se deben de poner paréntesis. Ya lo escribo.
Vale, entonces sería el coeficiente o la constante multiplicado por la derivada de la expresión que se pone entre paréntesis. Vale, entonces a la parcita hay que escribir la propiedad. Propiedad constante multiplicada por la función. Vale, entonces, ¿cuál sería la siguiente propiedad? Esa sí sería la de la resta. Ajá, muy bien. Entonces, aplicamos la propiedad de la resta. Para ello, abrimos unos corchetitos acá. Y sería la derivada de la primera expresión menos la derivada de la segunda expresión. Y la segunda expresión es una constante también, entonces sería 0. Sí, pero va, despacito. Entonces, primero poner la propiedad acá, que Ok. sería Propiedad de la diferencia. ajá, la suma le podemos poner. Aunque sea una resta, lo podemos poner así. Vale. Ok. Y esto es igual, hoy sí. Esto podemos aplicar las dos de un solo. ¿Cómo quedaría esta parte aquí? Quedaría 4 factor de x al cubo Muy bien. ¿Y lo otro? menos 0. Ajá, 0. Ahí está. Y entonces de un solo, aquí ponemos propiedad de la potencia y constante. Vale. Ahí ya argumentamos y ya al final colocamos la respuesta, que hoy sí. ¿Cuánto sería esta operación? 5 por 4, 20. Y 2 por 2. Sería 10 Ajá. 10x al cubo. al cubo. Va, esa es la derivada. Ya ve que sí puede. Gracias, Kevin. Fue bien nominada. Ahí está, cabal. Perdón. Ok, ahí estamos. Vale, ahí está la operacionalización para que medios, si lo están apuntando, le toman captura para que vean si se puede. Y yo puedo elegir a la siguiente víctima, digo, participante. Exactamente, sí, a eso, sí, ya solo iba a dar un espacito para que, ajá, si no habían dudas, pues, ajá, le damos. Vale, entonces, si no hay consultas, solo vi por ahí una consulta de Lilian, me parece, que dice, pero es decimal, pero es una constante, o sea, es un número. O sea, no interesa, puede ser una raíz, puede ser pi, puede ser lo que sea, con tal sea un número. Cuando derivamos un número, sabemos que la constante, al derivarla da 0. Así que no importa el número que sea, con tal es un número, es una constante, por lo tanto la derivada es 0. Vale. Entonces, vamos con un último ejercicio y ya después pasamos a lo demás, ¿verdad?
ver, ahí está. Vaya. Vamos a ver si hay alguno digno. Veamos. Ok. Lo veo todo fácil, fíjense, pero vaya. Usted, Brittany, diga quién va a ser y yo lo escribo en el aire. Vaya, ajá. Jaciel. Ok. Jaciel, activa el micrófono. Buenas. Ajá, vaya, ok. Vamos a determinar cuál va a ser el ejercicio. Y vaya, usted escoja o el 64 Ajá. o el 54. 64, 54. Ajá, véalo bien y usted dice ahí qué onda. El 64. Ok. Vaya. Entonces ya se lo escribo en el iDrew y ya, le damos. Vamos a ver, es X al cubo. Bye. Ahorita se lo comparto. Bye. Ahí está, igualito. Démosle. Vale, lo escuchamos ahí. Primero se tendría que poner lo de la derivada, ¿no? En x3 y luego multiplicado de x y todo lo que está en paréntesis. Sí, pero lo que sucede, Kelvin, es que Ujú. tenemos una multiplicación y la propiedad para la multiplicación de la derivada no la hemos visto, porque no es igual que los límites, que le aplicamos la derivada a este y le aplicamos la derivada al otro. No, no se aplica eso, es otra regla. Chale. Entonces no podríamos hacer eso. Lo primero que hay que hacer es reescribir la función. Ujú. Entonces, ¿cómo podríamos reescribir a la función g? ¿Qué tendríamos que hacer? Ay, no sé. Vale, Para él lo es que hay que hacer, sincero. sí. Lo que hay que hacer es aplicar la propiedad distributiva, es decir, hacer la multiplicación. ¿Sí? Ahora, como se va a hacer la multiplicación, empezamos y decimos, ¿cuánto es x al cubo multiplicada por x a la 6? Se le agrega el denominador a cada uno. ¿Y cómo quedaría? 3 por 6, 18. 1 por 1, 18. Ok, no. La regla lo que me dice es que si yo tengo una potencia multiplicada con otra potencia y tienen la misma base, en este caso las dos tienen A, se escribe la potencia y los exponentes se suman. Ya. Entonces,
¿cómo quedaría? 9. Exactamente, entonces nos queda x a la 9. Más, ahora vamos a multiplicar x al cubo con el que sigue. 5x. No sé. Entonces nos queda 5, porque aquí hay un 1. 1 por 5, 5. Y x al cubo multiplicada por x a la menos 5. ¿Cuánto nos da? Se nos fue el Kevin. Menos 2. Ah, vaya, sí. Dele, ya está copiando. Entonces nos queda x a la menos 2. Estoy comiendo. Ah, vaya. Come después, ya solo 5 minutos para estar aquí. Luego multiplicamos No me x al mientas. cubo por x al cuadrado. Hola. X al cubo por x al cuadrado. El siguiente producto. X a la 5. Muy bien, entonces nos queda más 2, porque hay un 2, x a la 5. X a la 5. Menos Seguimos. 3x al cubo. Muy bien, menos 3x al cubo. Ya ves, si vamos a hacer rápido, nos vamos a comer antes del tiempo. Vaya, digámoslo. Hoy vamos con el paso 2, que sería hoy encontrar la derivada. Es decir, la derivada de g es la derivada de la expresión que acabamos de encontrar aquí arriba. Y esta expresión sí la podemos hacer porque observamos que hay un montón de sumas, ¿verdad? Entonces eso sí lo podemos hacer fácil. Vaya, entonces, ¿cuál es la primera propiedad? La de la suma. Muy bien, la de la suma. ¡Ay! Sería agregarle de x a cada uno. Muy bien, entonces sería derivar Cada uno. cada uno. Muy bien. Es que acabo de observar una observación que hizo Milton, me parece, en el chat, pero no entiendo. Falta el 3 en x a la 6, dice. Ah, Milton, sí, el detalle está en que si observa es otro ejercicio, no es el ejercicio que está en el material. Vaya. Solventando eso, entonces sería la derivada de cada uno de los términos, ¿no? Sí. Vaya, y solo vamos a hacer un ejercicio más que es un poquito más de análisis, pero ajá, lo vamos a tratar de abordar a ver cómo lo piensan. Vaya, ya escribimos cada uno y hay que escribir a la par siempre la propiedad. Propiedad de la suma. Vaya, ahora Kelvin, ¿cuál es la propiedad que seguiría? La de la potencia. Cerca. Entonces, ¿cuál? Cerca, pero no. Aquí hay una cantidad que está multiplicando a la función. Aquí también hay una cantidad que está multiplicando a la función y aquí también hay una cantidad que está multiplicando a la función. Entonces deberíamos de aplicar esa propiedad primero. ¿Se entiende? Más o menos. Vale. Entonces, la propiedad lo que dice es, saco la constante y me queda la derivada de la función. X menos 2. ¿Se entiende? Ya. Okay.
Luego, en el otro paso también saco la constante. Multiplicada por la derivada de la función. Menos la constante por la derivada de la última función. Siempre escribir la propiedad. Vale. Y entonces, ya finalmente, hoy sí. ¿Cuál es la propiedad que vamos a utilizar? La de la potencia del consciente. Muy bien. Constante. Es la potencia. Entonces sería 9. X a 9 le quito 1, nos queda 8. Más, aquí hay un 5. Y entre paréntesis va a ir la derivada de esto. ¿La derivada de esto cuánto es? X menos 1. ¿Esto? Ujú. Ujú. Se baja el exponente, me queda un menos 2. X a menos 2 se le quita 1. Y lo vamos a dejar así indicado. O sea que hay un 2, entre paréntesis, vamos a hacer la derivada de esto. ¿Cuánto es? 5x a la 4. 5x a la 4. Menos 3, entre paréntesis, la derivada de esto otro. 3x a la 2. 3x a la 2. Muy bien, ya finalizamos. Vale. Y aquí estamos aplicando la propiedad de las potencias. Vale. Ya finalmente solo quedaría reescribir la función. Ya la respuesta nos quedaría, la derivada es esta que viene acá. Menos 2 por 5 es 10. El X nos va a quedar a la menos 3 Kelvin. ¿Verdad? Sí. Entonces nos queda 10, X a la 4. Y menos 9x al cuadrado. Bueno, entonces ahí estaría la derivada. Gracias, Kelvin. Para eso estamos. Estamos, ya sabe, está. Yo tengo una pregunta. Sí, pregunte. Por ejemplo, en este ejercicio que resolvió Jaciel y el anterior que resolví yo, los dos pensamos en las propiedades de multiplicación y de división. Y Sí. ahí es donde entra mi pregunta. ¿No lo hicimos porque aún no lo sabemos o es porque no se pueden hacer? O sea, si supiéramos las propiedades, lo hacemos con las propiedades. Exactamente. Porque no hemos visto esas propiedades y lo que pasa es que anteriormente el límite de un producto era igual. Sí sé cómo, o sea... Al producto de los límites. Eso. Ajá, ya lo entiendo. Pero en la derivada no es así. En la derivada no es que vamos a derivar uno y lo vamos a multiplicar por la derivada del otro. No es esa la regla, es otra regla. Entonces ya la vamos a ver. Ya vamos a entrar a eso. Si logramos llegar hoy a esa parte, todo eso entraría solo derivadas va a entrar en el parcial y ya mueren derivadas y luego vamos con las aplicaciones. Y empieza lo chivo. Wow. Ok, bye. Ahí estamos. ¿Alguien tiene una duda con respecto a esto otro? ¿A qué se refiere con el 10x, Ricardo?
activo el micrófono ahí. ¿Qué onda? Bueno, supongo que se perdió. Ok, vale. Entonces, ¿por qué 10 a la x si la x tiene que estar elevada a la menos 3? No. Si usted ve un 10 x a la menos 3 y ve un 10 x a la 4, no hay una propiedad acerca de la suma de las potencias. Hay propiedad para el producto y para la división, pero para la suma no. Así que no podría aplicar eso, Ricardo. Ya medio le entendí. Usted considera de que los exponentes se restan y se deja el 10. Así que no. Ajá. Vale, ok. Ok, hoy sí. Vale, hoy vamos a un ejercicio de veritas de veritas. Okay. Ok, tengo una función g de la siguiente forma. Encuentren la derivada. Y le voy a pedir a Angélica, a Cristian, a Daisy, Fanny, Jacqueline Martínez, Jennifer Zelaya, y vamos a ver quién más, Lucía, María José, Milton, cualquiera de ellos. Walter, ya había Walter por ahí. Vaya, cualquiera de ellos, el que lo termine primero. Así que, ajá, para que nos ilumine. Agreguen eso a Photomat o agreguen eso ahí al programa que usan a ver si se lo saca.
No, Julio, no da cero. Ok. No, Cristian. Ok, Kevin Gabriel dice que son por cadena. Ok. ¿De dónde salió la C, Fanny? Ok. Es el que sustituye el 1. AM. Le puse cualquier letra. Ok, ajá, no. No, Ok. Fanny. Ajá. María José anda cerca, pero no. Ajá, revíselo. Yo voy a poner algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Miren su programa lo que tira. El programa que la mayoría usa, ¿verdad? Entonces, eso significa que solo les tira la respuesta y no les tira los pasos. Por lo tanto, sería un buen ejercicio como para ponerlo en el parcial y que ustedes hagan los pasos, ya que el programita no les tira los pasitos ahí. Así que, ajá, ya voy pensando. Voy a estar usando ahí el programa también para ver cuáles son los pasos que tira y los que no tira y ya. Ok, vamos a ver. No, Ricardo, ¿por qué a la -1/2? Vamos a ver. Creo que sí, David. Creo que vamos a ver, lo estoy analizando todavía. Creo que David. Josué, exactamente. ¿Puede compartir, Josué? Josué lo escribió bien. Walter, no sé si puede compartir, ahí voy a dejar de compartir. Si puede y nos comparte, si no, pues lo hacemos ahí. O bueno, les queda de tarea. Permítame que hay unos problemas aquí. Hay problemas técnicos, ok. Vamos a ver. Casi no le hice pasos por lo mismo, pero lo hice así, mire. Vamos a ver. ¿Qué cámara está activa? La que lo estamos viendo a usted, si quiere dele vuelta a la cámara ahí, ajá, vaya. Vamos a ver, casi no lo muevo. Vamos a ver, esos son los pasos. Exactamente, esos son los pasos. Se saca, se baja el exponente, al exponente se le resta 1. Esos son, solo tendría que poner a la par cuáles son las propiedades que está usando. Muy bien, Sí. Walter. Maestro, Ok, gracias. maestro, Diga. yo así Julio. yo así lo hice exactamente, solo que pensé que el AB era una constante y era 0 y por eso todo lo había multiplicado por 0. No, como ese es el detalle, que si está multiplicando a la función sale de la derivada y ese es el error que no deberían de. O sea, por eso se les aclara cuando es la propiedad de la constante y cuando es la propiedad de la constante multiplicada por una función. La propiedad de la Sí, constante en sí es 0 y la propiedad de una constante multiplicada por la función es sacar la constante de la derivada, ¿verdad? Pero ajá, por eso lo aclaro y muy bien que le haya pasado en vez de que le pase en el parcial, ¿verdad? Vale. sí. Entonces, bueno, ya con eso quedamos en Pero esa mire, parte. una pregunta. Sí, ¿quién está preguntando? Freddy. Freddy, ajá, diga. Pero ahí donde queda indicado, ¿verdad? El A sobre B por M entre 2.
no se multiplica, porque normalmente en los pasos cuando es numérico se multiplica lo que se baja con la constante. ¿Cómo fue? Vale, como nos queda el resultado cuando bajamos el exponente. Sí. Entonces, en los anteriores ejercicios se multiplicaba la ¿Sí? constante por el resultado, por el exponente que se baja. Sí. Entonces aquí no lo multiplicaron, solo se den indicado. Solo se han indicado Yo lo había multiplicado. Ok, pero igual, o sea, se puede dejar indicado o igual en el producto solo le quedaría AM sobre 2B, ¿verdad? Y Sí, así eso, lo escribí en el chat. ajá, y X elevado al exponente es, ¿qué sería ahí? Sí, -1. Ajá. Sería M medios menos 1, ¿verdad? Creo. Sí, no, sí, correcto. Ok, ahí estamos. Vaya, entonces quedamos con esa parte y procedemos entonces a lo que viene acerca de las otras propiedades, las propiedades nuevas. Solo déjenme aquí, vamos a ver, cerro esto y acá. Creo que ya está. Y esto otro. Ahí estamos. Creo que ya. Ahí está, sí. Vale, entonces, igual, miren, tienen varios ejercicios y también tienen varios ejercicios en los libros. O sea, estos ejercicios son del libro de Larson, pero ustedes tienen el editor por ahí y creo que tienen el otro que está en inglés. Así que les puede servir. Así que cualquier cosita por ahí. Vaya, hey, no vi ve. Ese está interesante. Ahí lo hacen. Vaya. No vimos los que estaban abajo, están bien bonitos. Bueno, ahí estamos. Sería el otro material ya, entonces. Vamos a ver. Cierro este. Permítanme, quiero ver si... Ah, ok. Vale, continuamos con el otro material, pero vamos a hacer una modificación en el orden en el que vamos a abordar las cosas. En este caso, se presenta lo que es otro significado de la derivada, que son las razones de cambio, ¿sí? Y las razones de cambio son exactamente eso. Una razón es como una división o una proporción y se llama de cambio porque tenemos que ir observando si cambia una variable, en este caso la variable independiente, qué sucede con la variable dependiente. Entonces a eso se le llama razones de cambio. Pero vamos a ver las otras propiedades y luego cuando vayamos a la parte de la aplicación, vamos a regresar con esta parte y vamos a entrar de lleno a las aplicaciones. Bueno, entonces se les aclara por si están preguntando ahí, mire, y esta parte, no, es que esa parte la vamos a retomar. Pero ya cuando estemos dándole como significado
profundo a la derivada y ya viendo la derivada cómo se utiliza en la parte de las aplicaciones. Entonces, por el momento, vamos a seguir con las reglas, o sea, las propiedades, que era lo que íbamos al final a abordar. Ustedes ven, o sea, la razón de cambio es exactamente lo que les estaba mencionando. Y esto pues es la pendiente, ¿no? El cambio en X, el cambio en Y, pero ahora lo están viendo con aplicaciones, es decir, velocidad, aceleración, que es la otra parte que nos aparece por acá. Y pues el problema de la recta tangente, y lo vemos como rapidez, cosas que tienen que ver con aplicación. Entonces, por ahí. Luego hay una relación entre cuando una función es diferenciable, es decir, cuando tiene una derivada, y la continuidad. Y aquí es donde se ve la importancia de la continuidad. Y esta parte de la continuidad se ve muy, muy importante cuando ya están en R3, por ejemplo. Cuando ya no hay necesidad de estar verificando las tres condiciones, sino que asumimos algunas propiedades por ahí. Pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. Ahorita vamos a pasar de lleno a la propiedad interesante, la propiedad del producto, ¿sí? Entonces, así como se muestra en el material, la regla del producto o la derivada de un producto no es exactamente lo que nosotros imaginamos, ¿verdad? Brittany y el compañero Jaciel, me parece. No, en realidad cuando nosotros tenemos un producto, la regla lo que nos dice es lo siguiente, y lo vamos a entender así, lo voy a decir de manera matemática al inicio y luego de manera un poquito más entendible. Vale. Si nosotros tenemos un producto de funciones, entonces al momento de derivar una función que es un producto de funciones, la regla lo que nos dice es que esto es equivalente a tener la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Esa es la regla. ¿Se comprende? Sí. ¿Será que lo puede volver a explicar, Mike, por favor? Vale, está bien. Esa es la idea, ¿no? Que quede claro. Si ustedes observan, tenemos dos funciones. Entonces, cuando nosotros queremos derivar lo que es el producto de esas dos funciones, es decir, tenemos un producto y aparte de tener un producto, queremos derivar eso. Entonces, la regla lo que nos dice es, tenemos que identificar la primera función, f, y la segunda función, g. Entonces, la regla lo que nos dice es, la derivada de un producto es equivalente a tener la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Y a eso hay que sumarle la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. ¿Se comprende? Simón, ya lo entendí. Gracias. Ok. Una se va a ir pregunta. comprender. Ajá, diga. Y para el caso de que se multipliquen más de dos funciones, viene a ser buena esa. Ajá, no, se aplica la regla. O sea, se puede asociar. Lo podemos ver un poquito aquí. O sea, para una regla general, digamos, tengo una función f multiplicada por una función g y multiplicada por una función h. Y a Brittany se le acaba de ocurrir. Derivemos. ¿Eso es verdad, Brittany? Sí, eso. Ok. Entonces aplicamos la regla. ¿Cómo aplicamos la regla? Bueno, digamos que estas dos son una. ¿Sí? Entonces la regla lo que me dice es, bueno, me dice, la primera parte, en este caso la primera parte es el producto de las dos funciones. Multiplicado por la derivada de la segunda parte, que sería la derivada de h.
Ahora, más, la regla me dice, la derivada de la segunda función, o sea, de la segunda parte. No, perdón, la segunda función, que es h, multiplicada por, vamos a ver, ajá. Voy a escribirlo abajo. La derivada de la primera expresión, que en este caso la primera expresión es un producto. ¿Se entiende? Y luego esto es un producto, entonces deberíamos de aplicar la propiedad del producto otra vez ahí. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Ok. Y le agradezco, y en los 5 años que llevo dando clase nadie había preguntado esto. Así que vamos avanzando. Ahí estamos. Vale. Vemos el primer ejemplo. El primer ejemplo lo podemos resolver de dos maneras, pero vamos a resolverla primero por la propiedad del producto y luego la vamos a resolver por el otro método, que es el método de desarrollar y luego aplicar las otras propiedades que ya conocíamos. Pero no siempre se puede hacer eso, o sea, no siempre en este caso porque son polinomios o son expresiones que podemos manipular, pero por ejemplo, ahorita cuando acabemos esto, hay que hablar de la derivada de una función trigonométrica. Nadie me ha preguntado por eso y yo solo los dejo ahí, ¿verdad? Tampoco nadie me ha preguntado de las derivadas de las exponenciales y las logarítmicas, pero ajá, bye, digamos. Vamos a, bueno, voy a tratar de explicarlo acá y luego pasamos al aire para que quede un poquito más claro. Pero bueno, identificamos, ¿no? Yo voy a decir que esta es h1, mi primera función, y esta es h2, y tengo dos funciones que se están multiplicando. Entonces, cuando tenemos la derivada de la función, es la derivada del producto, y la regla me dice, bueno, debo de tener la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Y a eso le debo de sumar la segunda función multiplicado por la derivada de la primera. ¿Se entiende? Ahí se observa exactamente cómo está. Luego, en esta parte, deberíamos de aplicar la propiedad de la suma. Y luego aplicar las demás propiedades, porque en realidad yo así se lo voy a pedir. Aquí han resumido demasiados pasos. Y en esta parte también. O sea, no es solo apliquemos la propiedad del producto, sino que ir siempre aplicando las demás propiedades como para ir practicando todas las propiedades anteriores. Así que por ello vamos a pasar a la parte del iDrew. Y pues ya con estos dos ejemplos creo que finalizamos y vayan leyendo ustedes acerca del cociente. Ya van a ver que la propiedad del cociente pues también es algo especial. Vale, ahí tenemos la función. Vamos a aplicarle la propiedad.
Primero identificamos a las funciones. La primera función es de esta forma. Y la segunda función. Una vez determinadas las funciones, procedemos a la derivada. La derivada de mi función es la derivada del producto. Bueno, entonces la regla, aquí vamos a aplicar la regla. Que sería la primera función multiplicado por la derivada de la segunda. Más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera. Y colocamos la propiedad. Y decimos propiedad del producto. Bueno, ya aplicamos la propiedad del producto. Ahora sustituimos los valores, ¿no? Sustituimos las expresiones. Esta sería la primera función, es x al cuadrado más 3x. La segunda sería la derivada de 5x, creo que es 4x más 5. Más la segunda función, 4x más 5, multiplicada por la derivada de la primera función. Vale. Aquí no estamos aplicando propiedad, solo estamos sustituyendo, por eso no vamos a colocar la descripción a la par. Vale. Entonces, procedemos a seguir aplicando las propiedades. Ahora vamos a aplicar la propiedad de la suma en este caso, entonces sería la propiedad del primero más la derivada del segundo. Vale, hasta este momento hemos descrito una propiedad y entonces esa sí la escribimos.
porque lo que hemos ocupado es la propiedad para la suma. Vale. Entonces, ahora observo. Al observar la expresión, observamos que acá hay un número multiplicando a la función y acá también hay un número multiplicando a la función. Eso me indica que puedo ocupar otra de las propiedades. Bueno, entonces la propiedad que se ha utilizado ahí es la propiedad de la constante multiplicada por la función. Vale. Y ahora ya observamos qué propiedad sí podemos utilizar. En este caso, nos quedaría la expresión multiplicada por, en este caso, la derivada de x, habíamos dicho que era 1. Entonces, 4 multiplicado por 1. Y de un solo aplicamos la propiedad de la constante. La propiedad de la constante, la derivada de la constante es 0. Más la expresión. Y en la derivada nos queda, aquí aplicamos la potencia, que sería 2x a la 1, más 3, y la derivada de x es 1. Entonces, aquí a la par solo colocamos las propiedades que se usaron. Hemos utilizado la propiedad de la constante, y además también se ha utilizado la propiedad de las potencias. Entonces ya, con eso. Así que ya tendríamos nuestra derivada, trabajándola ya de otra forma. 4 por 1 es 4, entonces no tenemos nada, sería 4, y 4 multiplicado por esto, entonces tendríamos 4x al cuadrado, más al multiplicar 4 por 3 nos da 12x. Al otro lado en la expresión tendríamos la siguiente expresión, que sería multiplicar 4 por esta cantidad, 4 por esta cantidad, luego 5 por esto y 5 por esto. Y entonces tendríamos más 8x al cuadrado, más 12x. Luego multiplicando el 5 tendríamos 10x más 15.
y ahí no hemos ocupado ninguna propiedad, por lo tanto no necesitamos descripción. Y ya finalmente, asociando los términos semejantes, tendríamos 12x al cuadrado, sumando las x tendríamos 34x, y finalmente el término independiente, que es 15. Entonces, esta sería nuestra derivada. Vamos a dejarlo por ahí, por si alguien tiene alguna duda. Yo tengo una pregunta. Sí, diga, Brittany. ¿De dónde salió el 10x que me perdí? Ok. Cuando se hace la multiplicación, cuando se hace esta multiplicación, 5 por 2. 5 por 2x nos da 10x. No sé si es esa parte. Yo tengo una duda. Sí, ya entendí. Ok. Ajá, diga quién. Yo, Kevin, ¿de dónde exactamente salió el 2x? Ok, el 2x. Veamos, vamos a ver. Ok, el 2x, Kevin, sale de esta expresión, de derivar. Como tenemos x al cuadrado, es una propiedad, la propiedad de la potencia. Bajamos el exponente, se vuelve 2 como coeficiente, y al 2 le quitamos 1, entonces queda x a la 1, y por eso nos queda el 2x. No sé si Ok, eso ahora sí. resuelve. Ok, ahí estamos. ¿Estamos bien? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, ya el proceso, vamos a ver. No sé si así, ya estoy mostrando la página, no sé si se ve completa, Walter. Sí, gracias. Es que estaba ocupado. Ok, chivo. Bye. Entonces, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Ya también, solo hoy tienen que practicar las dos propiedades que vimos ahora, que era multiplicar por un escalar, la función, y la suma de las funciones. Porque la potencia y la constante ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Y además tenemos esta regla, la regla del producto. Y si pueden ir leyendo la regla del cociente. Y ya con esas reglas nos vemos en el parcial. Y ya. Así que coordinamos para el miércoles la otra parte, terminamos de ver la teoría y luego en las otras horas solo nos quedamos a practicar, ¿verdad? A practicar. Recuerden que con estos ejercicios también se les puede pedir que calculen derivadas aplicando estas propiedades, pero aparte también que calculen la pendiente en tal punto o la ecuación de la recta tangente, etcétera, ¿verdad? Vale, entonces dejamos ahí, no hay consultas.